y les habíamos dicho que justamente hablando de diputados y diputadas y de la sesión de ayer de Ficha Limpia, que tuvo una votación positiva, ya lo dijimos también, que íbamos a hablar con Lorena Villaverde, la diputada rionegrina de La Libertad Avanza, que tuvo otro momento, que ya lo pasamos al aire más temprano también, muy tenso, con Martín Soria, que tuvo una palabra hacia ella, digamos, hubo acusaciones cruzadas, pero en un momento él le dice, no me acuerdo si era vos callate o vos ya hablaste, falopa o algo así, ¿no? Y que eso provocó, porque se escucha de fondo, se escucha de los que están allá como diciendo, te fuiste al diablo, ¿no? Con eso. Bueno, vamos a escuchar más tarde si es necesario todo eso, pero quiero conversar con la diputada para que me dé su impresión de ese momento, pero de lo que pasó, no me quiero ir de lo principal tampoco, de lo que pasó en la Cámara de Diputados. Lorena Villaverde, buen día. Gustavo Bosco en FM de la Costa, ¿cómo le va? Hola, buen día Gustavo, buen día a toda la comarca, a tu equipo de trabajo. Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno. Escuchaba atentamente. Eso, perdón, ese Y, cruce con Soria fue más o menos ¿a qué hora? ¿Cómo fue? la verdad que no tengo recuerdo del horario exacto, pero tampoco fue un cruce. Él fue, a ver, yo estoy en el ejercicio de la cuestión del privilegio, donde Sí. estaba planteando justamente lo que me parecía de un grado de irresponsabilidad e indignada totalmente y caradurez de parte de la intendente de General Roca, su hermana, Uh-huh. María Emilia Soria, respecto de manipular los datos concretos y reales sobre un tema que me parece que nos atraviesa a todos los rionegrinos, ¿no? Y que nos genera una profunda tristeza e indignación Uh-huh. acerca de que él ya quiera decir que es franca, sembrando mentiras en los vecinos respecto de datos precisos del Sistema Nacional de Fuego, de la Dirección de Emergencia Nacional de Emergencias, del sistema además del federal, digamos, de manejo de fuego. Entonces, cuando ella habla de ausencias respecto del gobierno nacional, yo hice alusión a que ausentes eran los que estaban en el gobierno anterior, que cajoneaban las causas y que no los vi ni derogar, ni modificar, ni tampoco sugerir algún cambio, por ejemplo, en el Código Penal, como inmediatamente lo hizo nuestro presidente, para aumentar las penas, para eliminar la posibilidad de excarcelación y establecer mayores penas, incluso cuando se afecten a bosques productivos, potenciales turísticos como los que tenemos, y ecosistemas, y agregarle ese agravante a si el incendio tiene intencionalidad para intimidar al poder. Yo no lo vi haciendo eso, y ahí sí estuvieron ausentes ellos, al contrario, o sea, en la presencia de sí financiar las bandas criminales que enarbolaban a los pueblos originarios, causas de pueblos originarios para prácticas delictivas y terroristas. Entonces, nosotros estábamos en defensa de un proyecto que, como bien vos decías, salió positivo, y más allá de los datos que matan seguramente el relato de estos personajes, como el que escuchaba, que la verdad, todas estas cuestiones se tienen que dirimir en la justicia, y para eso está la justicia. Entonces, lo que nosotros estábamos hablando era de que me parecía tremendo, con una cuestión de privilegio. La cuestión de privilegio tiene por objeto plantear una denuncia sobre alguien que afecta los derechos de muchos. Y en este caso me pareció que era importante afectar a los derechos del sistema nuestro de nación presente en el momento que se estaba viviendo en el Bolsón, principalmente cuando tantos hermanos rionegrinos han perdido todo. Y él opta por el ejercicio de la vieja política donde él se ha criado y nació y vivió, llevando a un terreno donde seguramente a él le genera esto, ¿no? Estos debates con chicanas, con mentiras, y se les notó y se le nota que se sienten acorralados y desesperados porque se les escurre por las manos el trabajo, el manejo del registro del automotor, esas obras increíbles que los manejaban a su antojo, la obra pública que les quedaba siempre algo más para todos ellos, para este clan familiar. Recordemos que la familia Soria está perdiendo los privilegios del poder y esto los hace hacer un duelo. Entonces, todo lo que el diputado Soria me parece que dijo ayer tiene que ver con que proyectó en mí lo que le sucede a él. En psicología hay un concepto que se llama efecto espejo, Gustavo.
Yo no sé si el diputado hace terapia, yo hago, pero debería hacer, y si en todo caso lo está haciendo, le está pegando muy mal, que cambie de psicólogo, porque la verdad que él ha tratado de proyectar en mí lo que le pasa a él. Yo, hasta donde sé, y la verdad que no sé a cuál de mis ex maridos se refiere, no tengo a ninguno detenido, y en todo caso, si alguna persona que se ha vinculado afectivamente conmigo o con cualquier persona, uno lamentablemente no elige de quién se enamora, pero sí sabe elegir muy bien de quién se separa. Sí elige separarse de alguien, en todo caso, si conoce algunas cuestiones que no tengan que ver con sus valores y principios morales. Entonces digo, esto de ensuciar la cancha, de embarrar la cancha, que es lo que hacen los de la vieja política, y ustedes verán que él tiene todo ese manejo de tantos años, de vivir de esto, digo, me viene una expresión que de toda la vida uno dice, dime con quién hablas y te dices, ¿quién eres? Bueno, un sabio griego decía, Solón, para citarlo a él, dime cómo hablas y te diré quién eres. Y más que lo que me describe él a mí, se describió a sí mismo y a su familia. Y acá el punto fundamental, Gustavo, que no tenemos que perder, es que ayer fue un día histórico. Aunque parezca mentira que la discusión tenga que ser en si votamos o no, puede ser candidata o no una condenada. Y una condenada en un proyecto que elevó el Poder Ejecutivo, digo, ¿no? Un proyecto de ley, la ficha limpia, que tiene por objeto una diferencia del anterior que ya habíamos tratado de llevar adelante, que viene de hace muchos años, y es un deseo de la sociedad argentina, y es una promesa que hizo nuestro presidente con el fin específico de terminar una vez por todas con la casta política, tiene que ver con impedir que sean candidatos a cargos públicos a quienes tienen condenas por delitos contra la administración pública confirmadas en segunda instancia. Es más inclusivo porque esto se amplía a nombramientos de jefes de gabinetes, ministros, secretarios, integrantes de distintos cuerpos colegiados, directores de empresas con participación estatal, y además plantea llevar un registro público de ficha limpia donde se conste cada una de las sentencias confirmatorias de condenas, y recordemos esto, que tiene que ser una condena que pone el límite el 31 de diciembre anterior al año electoral. Entonces, de verdad que la discusión que está dando la Argentina hoy es más elevada de lo que pudimos ver, esa cantidad de acusaciones, que bueno, por supuesto, entiendo yo que quienes tengan que hacerlo, en el caso de mis abogados, lo que ellos sugieran, yo voy a hacer lo que me pidan, porque de verdad que yo la verdad que no lo tomo para nada personal porque lo dice quien lo dice, entonces no me representa en lo más mínimo, pero sí me parece muy importante destacar que ayer hicimos la media sanción de un proyecto de ley muy importante y que la cuestión de privilegio a la cual yo hice mención tenía que ver con el gran trabajo en agradecimiento, por supuesto, y apoyo a cada uno de los combatientes, brigadistas, bomberos voluntarios, todo el sistema de manejo de fuego del Gobierno Nacional, que han estado presentes desde el momento cero, y ahora tenemos una herramienta más que es la Agencia Federal de Emergencia. Y eso me parece que nosotros como rionegrinos, atendiendo a que sea acompañado al gobierno municipal y al gobierno provincial para que podamos contener los efectos y las consecuencias, porque de hecho nuestro gobierno nacional destinó 5.000 millones de pesos para poder recuperar de alguna manera, volver a tener sus casas, todas aquellas personas que las perdieron, pero como ellos mismos decían, nosotros recuperamos nuestras pertenencias, nuestros bienes, pero el bosque no se recupera más. Entonces me parece que es muy penoso tener este tipo de bajas conversaciones, de estos debates con chicanas y mentiras. Diputada, el proyecto aprobado habla de delitos de corrupción u otros delitos también. Delitos contra la administración pública confirmadas en segunda instancia. ¿Esto qué quiere decir, Gustavo? Y también esto de atender precisamente que sean antes del 31 de diciembre del año anterior, anterior al electoral, porque también es cierto que hacía mucho ruido que fuera una herramienta que tuvieran en el poder los malos y no dejen llegar a los buenos. A ver, hemos sabido y sabemos y es de público conocimiento y tenemos ejemplos varios de carpetazos, de cuestiones que se les inventa para coaccionar, para entorpecer, para intimidar al posible candidato
Entonces digo, si seguía siendo, cuando nuestro presidente dice, quiero ver que la política no tenga un juego en esto, y se tomó el tiempo para perfeccionar el instrumento y presentarlo, tiene que ver con esto, de que no fuera posible que se iniciara cualquier tipo de carpetazo, y que en vez de llegar las buenas personas, los argentinos de bien, que venimos por fuera de la política, frente a ellos que han manejado, digo, ¿no? Un ex ministro de Justicia, con todas las posibilidades y todo lo que eso representa, o en su defecto en las distintas provincias, y esto se hizo efectivo en algunas provincias que ya habían presentado su propio proyecto de ficha limpia. Entonces, por eso es contra delitos de la administración pública confirmados en segunda instancia. Ajá. Algunos se preguntaban si esto no se puede, quizá más adelante sí, no sé, extender a otro tipo de delitos, no sé, qué sé yo, como por ahí escuchábamos narcotráfico o violencia de género, cosas por el estilo. ¿Eso se habló también en comisiones, por ejemplo? Mira, yo no pertenezco a la comisión, pero sí sé que se estuvo conversando y han hecho un acuerdo muy importante. Y ayer escuchaba justamente, pero puntualmente el cargo público y aquello que devengue en un delito respecto de la administración es lo que hoy está atendiendo este proyecto de ley. Bien, bueno, después se verá si más adelante se puede ampliar o no, pero es un gran puntapié, digamos, ¿no? Inicial. Correcto, es un gran puntapié. A mí lo que me parece es incomprensible realmente que se esté analizando que un condenado o alguien que tenga una condena tal o cual pueda ser candidato. La verdad que habla de los años del kirchnerismo que no han sido gratis, porque no es que estamos hablando de esto después de haber tenido gloriosos presidentes. No, hemos tenido gloriosos presidentes que lamentablemente los han denunciado y vicepresidentes condenados y, por Dios, o sea, por eso digo, es un día histórico, ha sido un día histórico y es una bisagra para el pueblo argentino que ha reclamado esto y la promesa de nuestro presidente ha sido cumplida. Diputada, respecto de los incendios, usted hablaba de los aportes de Nación, de hecho reconocido ayer en conferencia de prensa por el propio gobernador, pero también en esa conferencia el gobernador dijo, como que no se relajen los autores, porque vamos a buscarlos hasta el fin. Desde Nación, ¿ustedes qué creen? ¿Qué creen que pasó realmente? Algunos dicen los pseudo mapuches, otros dicen los empresarios inmobiliarios. Bueno, ¿qué creen ustedes? Yo no tengo dudas de que esto ha sido intencional. Hay pruebas suficientes y de hecho hay detenidos. Pero por eso digo, la postura de nuestro gobierno nacional fue muy clara, digo, ¿no? Sin mucho biribiri, acá el dato mata el relato y con hechos concretos, el gobierno de la Libertad Avanza planteó medidas para cuidar el medio ambiente y la vida de las personas. Y esto significa poder reformar los artículos 186 y 189 del Código Penal para agravar las penas y añadir nuevos supuestos penales en relación con delitos que causan daños en bienes públicos y privados. Los incendios y otros desastres que se han generado, imagínense la cantidad de pérdidas, afectando a la propiedad privada, a la integridad física. Estas situaciones tienen hoy una mirada de intencionalidad porque han encontrado botellas con acelerantes de fuego. O sea, y el proyecto de esta reforma tiene como objetivo mejorar la prevención y asegurar que los responsables sean definitivamente y efectivamente castigados. Y tenemos que incluir, porque se ha cambiado tanto el escenario, digo, nosotros venimos de un gobierno donde la ausencia y la permisividad frente a la propiedad privada, frente a la propiedad de los organismos, frente a las fuerzas, como ustedes lo han visto, nuestra ministra ha venido a desbaratar ocupas, tomas que han hecho en los organismos de parques nacionales, de gendarmería, de distintos organismos nacionales, y esto tiene su consecuencia. Por eso digo, 20 años de kirchnerismo no es gratis. Estas bandas criminales que fueron financiadas en lo económico, logísticamente, fueron también financiadas, subvencionadas y armadas por el propio gobierno anterior, tiene su consecuencia. Y no reconocen la patria, Gustavo. Son terroristas, son pseudo mapuches, que se enarbolan causas de pueblos originarios, pero en realidad no reconocen nuestra nación.
Entonces me parece muy bien que el gobierno nacional plantee esto con una mirada de criminal, delictiva, terrorista, y que se agrave todo tipo de medidas y que por supuesto que pongamos foco mucho en la prevención, porque vuelvo a repetirte, o sea, lo material se reconstruye, pero las miles de hectáreas que perdimos de nuestro potencial turístico y productivo en el Bolsón y en las zonas aledañas es inconmensurable y es irreparable. Sí, sí, sí. Entonces tienen que pagar. Y este gobierno lo dijo clarito, cambió el paradigma, el que las hace las paga. El resto, las interpretaciones y las percepciones de si es un negocio inmobiliario, de si es un negocio, la verdad que excede, porque si alguien está atrás de esto, también se va a descubrir que esto fuera así, y seguramente tendrá su pena, y todo el peso de la ley tiene que caerles. Bien. Diputada, por último, la cambio de tema, cortitos, por eso me viene el informativo, pero estaba leyendo recién, estaba recordando palabras de otro rionegrino, no tiene que ver con este tema, un sindicalista, Rodolfo Aguiar, que estuvo con el Papa la semana pasada y le pidió al Papa que rece por Milei, que lo haga buena persona. Dice: Milei construye con odio, sus discursos son violentos y siembra resentimiento. ¿Cuál es su reflexión? La verdad que con tantos años de odio, de violencia, estos últimos 20 principalmente, siento que la sociedad tuvo una crisis social de valores muy importante y como que me hace acordar a María Elena Walsh, El mundo del revés. Entonces la verdad que me parece un despropósito, desacertado, desenfocado toda la manifestación que hace el señor Aguiar respecto de nuestro presidente, y bueno, tengo mis reservas. ¿Reservas por qué? Porque vuelvo a repetirte, o sea, uno como que naturalizó el trato y el destrato, la manipulación, el ejercicio coactivo, la criminalización, la victimización de los delincuentes, o sea, el zafaronismo. Nos hicieron creer que los delincuentes eran víctimas, que los víctimas eran delincuentes, o sea, y de verdad que Aguiar le pide al Papa que rece por Milei y por nosotros. No, gracias, paso. Prefiero seguir orando yo y pedirle a Dios que siga bendiciendo a Argentina y que las fuerzas del cielo nos sigan acompañando. Diputada, gracias por atendernos, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente, hasta la próxima. La diputada Lorena Villaverde, entonces, de La Libertad Avanza, después de la muy extensa y muy tensa también sesión de ayer en diputados con el tema de ficha limpia, recién ahí respondiendo a lo que le preguntábamos de Aguiar, que le pidió al Papa que haga a Milei mejor persona, antes refiriéndose a los incendios y al cruce duro. No fue un cruce porque en realidad, o sea, nosotros le decimos todo cruce porque fue compaginado, primero lo ella, después lo Soria, pero no fue que se interrumpieron y que como que discutieron, porque no se puede, son diputados teóricamente, pero sí, uno se refirió al otro y el otro a uno, así que tuvieron ese, si se quiere, intercambio de acusaciones entre los dos diputados nacionales rionegrinos.